El asfalto humeaba bajo el sol inclemente de Culiacán, Sinaloa, mientras el aire vibraba con la brutalidad controlada de un operativo policial. No era un día cualquiera. El eco de las sirenas perforaba los callejones laberínticos de la ciudad, mezclándose con los gritos ahogados de la gente y el estruendo metálico de los vehículos blindados. El caos se apoderaba de cada esquina, un lienzo de desesperación pintado con la furia de quienes se sentían impotentes. Los radios chisporroteaban órdenes incomprensibles, mientras que la bota pesada de la autoridad se imprimía en el corazón de un barrio humilde, donde la fe era un refugio tan real como el calor implacable del cemento. La escena olía a pólvora, a miedo, a la resignación de una población acostumbrada a ser pisoteada por el sistema que supuestamente debía protegerla. En medio de este pandemonio, una caravana de camionetas negras y patrullas irrumpió, sus luces estroboscópicas como destellos de una tormenta inminente que no traería lluvia, sino dolor. Antes de sumergirnos en esta increíble transformación, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Al frente de esta demostración de fuerza, con la mirada pétrea y el rostro curtido por innumerables noches sin dormir, iba el comandante Ramiro. Su uniforme, impecable a pesar del polvo y el sudor, no podía ocultar el cinismo que se había arraigado en cada fibra de su ser. Ramiro no veía personas, veía objetivos. No veía hogares, sino posibles escondites. Era un líder nato, capaz de tomar decisiones instantáneas bajo presión. Pero el peso de años de corrupción y violencia había corroído cualquier vestigio de idealismo que alguna vez pudo haber tenido. Su voz, cuando daba una orden, era un látigo que no toleraba objeciones. Y sus hombres, aunque temerosos, lo seguían con una disciplina casi robótica. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el joven agente Ricardo. Apenas unos años en la fuerza, sus ojos todavía conservaban un brillo de inocencia, aunque opacado por la cruda realidad de su día a día. Ricardo había ingresado a la policía con la noble intención de hacer justicia, de servir a su comunidad, pero cada operativo, cada injusticia silenciada, cada mirada de desprecio de la gente a la que juró proteger, le carcomía el alma. La desilusión era un veneno lento que se filtraba en sus venas, amenazando con apagar por completo la chispa de su idealismo. En casa, la rutina era un refugio frágil. Ramiro apenas veía a su esposa e hija, sumido en el ciclo interminable de operativos y burocracia corrupta. Ricardo, por su parte, trataba de mantener lazos con su familia, pero la creciente oscuridad de su trabajo lo hacía cada vez más distante, más silencioso. Ambos, de maneras distintas, eran prisioneros de un sistema que prometía orden, pero entregaba desesperanza. La orden para este operativo era clara y concisa: desmantelar una supuesta red de distribución de drogas en uno de los barrios más pobres y religiosos de Culiacán. Un lugar donde las pequeñas capillas improvisadas florecían en cada calle, donde los altares a la Virgen de Guadalupe y a otros santos adornaban las fachadas de las casas, y donde la fe era el único lujo que muchos podían permitirse. La información, supuestamente de una fuente confiable, apuntaba a una casa en particular, un inmueble humilde, pero que según los informes era un nido de actividad ilícita. El comandante Ramiro, con su habitual eficiencia, dirigió a su escuadrón hacia el objetivo. Los agentes se movían con precisión militar, rodeando la casa en cuestión. La tensión era palpable, cada músculo tenso, cada ojo alerta. Al romper la puerta,
El olor a incienso y a comida casera inundó el ambiente, no el hedor a químicos o la atmósfera de peligro que esperaban. Dentro, una familia de rodillas, con los ojos cerrados y las manos unidas, rezaba en voz baja. Eran ancianos, mujeres y niños, sus rostros marcados por la pobreza, pero iluminados por una fe inquebrantable. En el centro de la pequeña sala, sobre una mesa de madera tosca, no había drogas ni armas, solo un montón de Biblias, rosarios y estampas religiosas, dispuestas con una devoción casi reverente. «¿Pero qué mierda es esto?», exclamó Ramiro, su voz resonando con una mezcla de frustración y desprecio. Sus ojos escanearon la habitación, buscando algo, cualquier cosa que justificara la redada, que confirmara la veracidad de la información. Al no encontrar nada más allá de lo evidente, una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. «Recojan toda esta basura. Vamos a darles una lección de quién manda aquí». La orden fue un golpe bajo para Ricardo, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los demás agentes, acostumbrados a la insensibilidad de su comandante, comenzaron a amontonar las Biblias y los objetos religiosos, algunos con evidente incomodidad, otros con descarada indiferencia. Ricardo, con el corazón apretado, se unió a regañadientes. Su mano tembló ligeramente al tomar una de las Biblias, sintiendo la textura de sus páginas delgadas y el peso de su significado. Los amontonaron afuera, en la calle polvorienta, justo a la vista de la familia aterrorizada y de los vecinos que en silencio comenzaban a asomarse por sus ventanas. Ramiro sacó un encendedor con un gesto casi teatral. La pequeña llama danzó por un instante antes de tocar el papel, que se encendió con una furia sorprendente. El fuego lamió las páginas, devorando las palabras sagradas, transformándolas en cenizas que se elevaron hacia el cielo gris. El humo acre de papel quemado flotó en el aire, mezclándose con el olor de la opresión. La comunidad observaba. Sus rostros eran un estudio de emociones. Había miedo, sí, un terror paralizante ante la arbitrariedad del poder. Pero también había una tristeza profunda, una pena inconmensurable por la profanación. Y, sin embargo, en los ojos de los ancianos, en el gesto de las madres que abrazaban a sus hijos, Ricardo vio algo más. Una fe inquebrantable, una mirada que trascendía el momento, que prometía una resistencia silenciosa y eterna. No hubo gritos, no hubo protestas. Solo el silencio sepulcral de la humillación, un silencio que resonó más fuerte que cualquier alarido. Mientras las últimas páginas se convertían en cenizas volátiles, una punzada aguda atravesó el pecho de Ricardo. No era solo culpa, era una inquietud que se anidaba en lo más profundo de su ser. Algo fundamental se había roto dentro de él. La imagen de las llamas devorando las Biblias, la mirada de la anciana que lo observaba sin juzgar, pero con una pena que parecía absorber todo el dolor del mundo, se grabaron a fuego en su mente. Ricardo se sintió sucio, cómplice de un acto que iba más allá de la simple destrucción, que rozaba lo sacrílego. Una semilla de duda, pequeña y persistente, había sido plantada en el jardín árido de su desilusión. Una semilla que prometía crecer, por mucho que intentara ignorarla. Era el inicio de un camino que jamás hubiera imaginado recorrer. La quema arbitraria de las Biblias no solo se convirtió en un escándalo local, susurrado entre las calles polvorientas de Culiacán, sino que reverberó en las entrañas mismas del escuadrón, desestabilizando la frágil cohesión que aún subsistía entre sus miembros. Aquel acto de profanación, perpetrado con tanta arrogancia en la plaza del barrio, fue captado por algunos teléfonos celulares
y durante unas pocas horas circuló como un espectro digital por las redes sociales, un testimonio mudo de la impunidad y el desprecio. Sin embargo, con la misma rapidez con la que apareció, fue silenciado. Las órdenes vinieron de arriba, drásticas y sin apelación. Se debía borrar todo rastro del incidente, como si nunca hubiera ocurrido. Pero lo que no pudieron borrar fue la cicatriz que dejó en el alma de los involucrados, especialmente en la de Ricardo. El incidente generó una tensión palpable entre los agentes. Para algunos, los más endurecidos y cínicos, fue una muestra de poder necesaria, un recordatorio brutal de quién mandaba en las calles, una forma de establecer autoridad a través del miedo. Hablaban de ello con una risa nerviosa, intentando justificar el acto con el pretexto de que así se manejan las cosas aquí. Otros, en cambio, veían en ello una línea infranqueable, una muestra de crueldad que trascendía cualquier justificación operativa. Ricardo se encontraba en este último grupo, y su remordimiento era una espina clavada en su conciencia, cada vez más profunda y dolorosa. El rostro de la anciana, sus ojos llenos de tristeza pero firmes, se le aparecía cada noche. El joven agente no podía dormir. Las imágenes de las llamas devorando las hojas sagradas se repetían en su mente con una intensidad perturbadora. Se despertaba sudando frío, el peso de lo sucedido aplastándolo. Su concentración en el trabajo disminuyó drásticamente, lo cual no pasó desapercibido para sus compañeros, y mucho menos para el comandante Ramiro, quien lo observaba con una mezcla de desdén y fastidio. Ricardo sentía una inquietud que no podía explicar, una sensación de que algo fundamental se había roto, no solo en su alrededor, sino dentro de sí mismo. Una noche, el tormento interno de Ricardo se manifestó en un sueño vívido y extraordinariamente real. Se encontraba de pie en medio de la misma plaza, donde habían quemado las Biblias, pero ahora estaba vacía, silenciosa y cubierta por una tenue neblina. De repente, una figura imponente y serena apareció ante él. Era alta, su silueta emanaba una luz suave que no deslumbraba, pero que lo envolvía con una sensación de paz y al mismo tiempo de profunda solemnidad. La figura no pronunció ni una palabra, pero su mirada, que lo calaba hasta los huesos, le mostró imágenes fugaces. La quema de los libros, el humo ascendiendo, los rostros de la gente del barrio llenos de dolor y resignación, la desesperación muda que los invadía. Luego, la imagen cambió y vio una visión de desolación, un futuro incierto, cargado de sufrimiento si las cosas no cambiaban. Despertó sobresaltado, el corazón latiéndole a 1000 por hora, la frente perlada de sudor, pero con una extraña sensación de presencia en la habitación, como si la figura del sueño aún estuviera allí, observándolo desde las sombras. El aire vibraba con una energía que nunca antes había sentido. Mientras tanto, en las altas esferas, la noticia del incidente llegó a oídos del capitán Vargas, un superior corrupto y sin escrúpulos, conocido por su habilidad para manipular situaciones a su antojo. Para él, la quema de las Biblias no era más que un molesto detalle. Convocó a Ramiro a su oficina, un despacho lujoso que contrastaba con la miseria de las calles que teóricamente protegían. Vargas lo felicitó por la mano dura, por la efectividad en el manejo del operativo, pero en privado su tono cambió. Ramiro dijo con una voz baja y amenazante: «Este tipo de cosas pueden salirse de control. Asegúrate de que todo esto se olvide. Si los medios se enteran a fondo, tendremos problemas mayores. No queremos que la gente se ponga sensible con tonterías religiosas. Ya sabes cómo funciona el juego». La presión sobre el escuadrón,
sobre Ramiro en particular, se intensificó, obligándolos a mantener el hermetismo y a actuar como si nada hubiera pasado. Externamente, Vargas era el antagonista, un obstáculo corrupto. Internamente, la conciencia de Ricardo se había convertido en su propio y persistente antagonista. Ricardo, incapaz de soportar la carga, intentó hablar con Ramiro sobre su malestar. Buscó un momento a solas, después de un turno particularmente agotador. «Comandante», comenzó Ricardo, su voz temblorosa. «Lo de las Biblias no me deja en paz. Creo que fuimos demasiado lejos». Ramiro lo interrumpió con un bufido sarcástico. «Agente, somos policías, no predicadores. ¿Desde cuándo te volviste tan blando? Métete esas ideas en la cabeza. Aquí se obedece, no se cuestiona. Es una pena que seas tan susceptible. Si no puedes con esto, busca otra profesión». Lo ridiculizó, lo humilló, y Ricardo se sintió más solo que nunca. Buscó consuelo en su familia, pero ¿cómo explicarles un tormento tan profundo, tan existencial, a quienes no habían estado allí? Se encerró en sí mismo, pero su mente no se detuvo. Empezó a leer artículos sobre fe y redención en secreto, navegando por Internet en las noches, buscando respuestas que su mundo no podía ofrecerle. Las palabras de teólogos, filósofos y creyentes empezaron a darle una nueva perspectiva, aunque todavía no lograba articularla por completo. El comandante Ramiro, por su parte, se mostraba ajeno a las consecuencias emocionales de sus actos, al menos en apariencia. Estaba demasiado inmerso en su carrera, en la necesidad de mantener el control de su escuadrón y en complacer a superiores como Vargas. Su fachada de hombre duro e imperturbable no se resquebrajó fácilmente. Sin embargo, pequeños detalles sugerían que el incidente también lo había afectado más de lo que admitía. Una tos persistente, que a veces lo hacía ahogarse en medio de una orden. Una mirada perdida en el horizonte cuando creía que nadie lo observaba. Una introspección fugaz que delataba una mente que no estaba tan tranquila como quería aparentar. A veces, mientras revisaba expedientes en su oficina, su mano se detenía sobre el papel y una sombra cruzaba su rostro. Una expresión de inquietud o de una culpa reprimida muy profundamente que pugnaba por salir. El eco de las llamas, el silencio atónito de la comunidad. Todo ello había plantado una semilla, minúscula e imperceptible para los demás, en el duro corazón del comandante Ramiro. Una semilla que esperaría el momento propicio para germinar en circunstancias inimaginables. La tensión en el escuadrón se había vuelto palpable, un aire denso y pesado que se podía sentir en cada patrulla, en cada reunión matutina. Los operativos, lejos de mejorar, se tornaban cada vez más violentos, más erráticos, como si la brutalidad y el desprecio que habían sembrado en aquel barrio regresaran para corroerlos desde dentro. La cohesión que alguna vez unió a esos hombres se había desintegrado, reemplazada por una desconfianza mutua que envenenaba cada interacción. Ricardo, en particular, sentía el aislamiento con una intensidad dolorosa. Sus intentos de hablar con Ramiro habían sido inútiles, silenciados por la arrogancia del comandante y la ceguera de su propia amargura. Los otros agentes o lo evitaban o lo miraban con desprecio, considerándolo un blando, un traidor a la ley de la calle, que ellos seguían. Se sentía como un náufrago en un mar de cinismo, aferrado a una fe naciente que aún no comprendía del todo, pero que lo sostenía. Mientras Ricardo lidiaba con su creciente tormento interno, una sombra se cernía sobre el comandante Ramiro. Una sombra que eclipsaría cualquier triunfo profesional, cualquier muestra de poder.
Su hija pequeña, Sofía, la luz de sus ojos, su única debilidad confesa, cayó gravemente enferma. Era una condición rara, caprichosa, que desconcertaba a los médicos más experimentados. Los especialistas consultados ofrecían diagnósticos vagos y tratamientos ineficaces. Sofía, que antes corría y reía, se consumía lentamente. Su pequeña figura cada día más frágil, su aliento más superficial. Ramiro, el hombre de acero que nunca mostraba una emoción, se desmoronaba por dentro. El rugido de su autoridad se transformó en un gemido silencioso de desesperación. Cada día, mientras la vida de Sofía se apagaba, Ramiro gastaba sus ahorros, los mismos que había acumulado con tanto esmero, y a veces con métodos cuestionables, en costosos tratamientos que no producían ningún resultado. Recorrió hospitales, consultó a curanderos e incluso se humilló ante figuras religiosas que antes despreciaba, cualquier cosa para salvar a su pequeña. Pero nada, absolutamente nada funcionaba. La angustia se cernía sobre él como un sudario. Su mente, antes tan lúcida para el cálculo y la estrategia, se llenó de imágenes recurrentes, pesadillas diurnas que lo asaltaban en los momentos más inesperados. El olor a papel quemado, el crujido de las llamas, las miradas asustadas pero firmes de la gente del barrio, y en el centro de todas esas imágenes, las Biblias ardiendo. Empezó a trazar una conexión, una horrible y punzante relación entre su acto de profanación y la enfermedad inexplicable de su hija. La culpa, antes una extraña en su corazón endurecido, comenzó a instalarse, a roerlo por dentro. Ricardo, ajeno a la magnitud de la desesperación de Ramiro, encontró su propio camino hacia una revelación. Una noche, tras días de insomnio y de un agotamiento que le calaba los huesos, después de haber intentado inútilmente silenciar la voz de su conciencia, ocurrió lo impensable. Estaba solo en su pequeño apartamento. La soledad y el silencio amplificaban su tormento. De repente, el ambiente cambió. Una luz suave, pero abrumadora, llenó la habitación. No la luz del sol ni de una lámpara, sino una luz que emanaba paz, una calidez inmensa. Una figura apareció ante él, no con la forma de un hombre terrenal, sino como una presencia de amor puro, de serenidad inefable. Ricardo no necesitaba palabras para saber quién era. Sus dudas, sus miedos, sus tormentos se disolvieron en esa presencia. Jesús no habló con voz audible, pero una comunicación profunda y directa se estableció en el corazón de Ricardo. No eran palabras, sino conceptos, sentimientos, una comprensión total. Se le reveló la profunda necesidad de intervenir, de actuar, de no permitir que el dolor consumiera a aquellos que aún podían ser salvados. Se le mostró el camino del perdón, no como un acto de debilidad, sino como el poder más grande que existe, capaz de sanar las heridas más profundas. Ricardo vio con una claridad desgarradora la imagen de Ramiro desolado, arrodillado junto a la cama de su hija, clamando al cielo por una respuesta. La visión no era una acusación, sino una súplica, una invitación a la compasión. En ese instante, la experiencia de Ricardo fue transformadora. El miedo se desvaneció, dándole paso a una fe inquebrantable, una certeza que lo caló hasta lo más hondo de su ser. Comprendió su misión, su propósito, y la claridad de esa revelación lo llenó de una fuerza que nunca antes había conocido. El cansancio desapareció, reemplazado por una energía renovada. Un fuego sagrado que lo impulsaba a actuar. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que su camino estaba irrevocablemente ligado al de su comandante, por doloroso y arriesgado que fuese.
Esta revelación, este encuentro divino, marcó el punto de inflexión, el momento en que el joven agente desmoralizado se convirtió en un faro de esperanza, listo para enfrentar las consecuencias de su nueva fe y guiar a otros hacia la redención. Impulsado por su encuentro con Jesús y transformado por la fe que ahora ardía en su interior, con una intensidad inextinguible, Ricardo tomó una decisión irrevocable. Ya no podía permanecer en silencio, ser un observador pasivo de la desesperación ajena. Sabía que debía actuar, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido, su carrera, su reputación, incluso su propia vida. La voz de su conciencia, antes un murmullo constante, se había convertido en un rugido claro y potente que lo instaba a moverse. La visión de Jesús, aunque sin palabras, había grabado en su alma un propósito inquebrantable: llevar la luz a aquellos que estaban sumidos en la más profunda oscuridad. Su primera parada fue el hospital, un lugar que de por sí ya era un templo de la desesperación. Encontró a Ramiro en una sala de espera apenas iluminada, encorvado, con el rostro hundido entre las manos, una sombra de lo que alguna vez fue el comandante imponente. No había rastro de la arrogancia ni del cinismo que lo caracterizaban, solo un hombre destrozado por el dolor. Ricardo se acercó con cautela, sintiendo la pesadez del ambiente. «Comandante», dijo, su voz suave pero firme, «necesitamos hablar». Ramiro levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre y repletos de una desolación abrumadora. Al principio, un destello de irritación cruzó su rostro al ver a Ricardo, como si su presencia fuera una impertinencia más en su ya insoportable sufrimiento. Ricardo, ignorando la hostilidad latente, intentó tenderle una mano, no física, sino espiritual. Comenzó a hablarle de fe, de la posibilidad de un poder superior, de la redención que podía surgir incluso de los actos más oscuros. Habló con la pasión de un converso, con la convicción que solo un encuentro divino puede otorgar. Pero Ramiro lo interrumpió abruptamente, su voz ronca y cargada de amargura. «¿Fe, Ricardo? ¿De qué me hablas?» «La fe es para los débiles, para los que no tienen el valor de enfrentar la realidad de la vida. Mi hija se está muriendo, y tú vienes con cuentos de hadas». Lo miró con desprecio, considerándolo no solo débil, sino también delirante, un iluso más perdido en el fango de la superstición. Su rechazo fue un muro impenetrable, una barrera de dolor y cinismo forjada a lo largo de décadas de desilusión. Ramiro, en su inmenso dolor, se aferraba a su visión del mundo, una visión donde la fe era solo un consuelo vacío para los desamparados. No podía, ni quería, concebir que sus acciones, especialmente la quema de las Biblias, hubieran tenido consecuencias espirituales que ahora se manifestaban en la enfermedad de su hija. Su lógica era estricta, militar. Para él, lo que no se podía ver, tocar o medir simplemente no existía. La culpa, aunque latente, era una emoción que asociaba con la debilidad y la empujaba hacia lo más profundo de su ser, negándose a reconocer el vínculo que su subconsciente ya había establecido. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación médica, una solución tangible, y ante su ausencia, caía aún más en un abismo de desesperación y negación. Mientras tanto, la condición de la pequeña hija de Ramiro empeoraba drásticamente con cada hora que pasaba. Los médicos, con expresiones graves y voces que transmitían un fatalismo palpable, daban pocas esperanzas. Cada nueva evaluación traía un pronóstico más sombrío. Los monitores emitían sonidos monótonos que Ramiro percibía como el tic-tac de un reloj que se quedaba sin tiempo. Él,
El comandante, que había enfrentado a los criminales más peligrosos sin pestañear, se desmoronaba por completo frente a la impotencia. Era un padre quebrado, sintiéndose inútil y culpable. La imagen de su pequeña hija, luchando por cada aliento, era un verdugo que lo torturaba sin piedad, recordándole cada error, cada acto de arrogancia, cada momento en que había menospreciado aquello que no entendía. Pero Ricardo, con una persistencia nacida de su nueva e inquebrantable fe, no se dio por vencido. Pasaron 2 días más. La situación de la niña llegó a un punto crítico. Volvió a buscar a Ramiro, quien ahora era apenas un fantasma de sí mismo, deambulando por los pasillos del hospital o sentado inmóvil junto a la cama de su hija. Esta vez, Ricardo cambió su estrategia. No le habló de religión de inmediato, sino de la posibilidad de un milagro, de una última esperanza que iba más allá de la medicina, más allá de la lógica humana, una fuerza que podía manifestarse cuando todas las demás puertas se cerraban. «Comandante», dijo, su voz ahora impregnada de compasión y autoridad espiritual. «Sé que esto es difícil de creer, pero hay una fuerza, una esperanza, que está más allá de lo que los médicos pueden hacer. Es una última oportunidad, un camino que no hemos explorado». La desesperación de Ramiro era tan profunda, tan absoluta, que aunque escéptico hasta la médula, una minúscula grieta de esperanza comenzó a abrirse en su corazón ante las palabras de Ricardo. No era fe, no todavía, sino la necesidad primaria de un padre de no rendirse, de agotar hasta la última posibilidad, por inverosímil que pareciera. Levantó la vista hacia Ricardo, sus ojos reflejando una mezcla compleja de incredulidad y una incipiente, aunque casi imperceptible, chispa de curiosidad. «¿De qué hablas, Ricardo?», preguntó, su voz un murmullo apenas audible. «¿Qué otra esperanza puede haber cuando la ciencia ha dicho su última palabra?». Ricardo vio esa pequeña grieta, ese atisbo de apertura, y supo que era suficiente. No tenía nada que perder. Su hija se estaba muriendo. Y en lo más profundo de su ser, una voz silenciosa, una voz que no se atrevía a reconocer, le decía que quizá, solo quizá, Ricardo no estaba tan equivocado después de todo. La fe, en su forma más incipiente, se infiltraba en el corazón endurecido de Ramiro. Impulsado por la claridad de su visión y la inquebrantable fe que ahora lo consumía, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y, quizás, el destino de muchos más. Sabía que la confrontación directa lo llevaría nuevamente a un muro de cinismo y desesperación por parte de Ramiro. El comandante, en su dolor, se había endurecido aún más, oponiendo una resistencia férrea a cualquier atisbo de espiritualidad o esperanza que no pudiera cuantificar o controlar. Ricardo comprendió que el camino debía ser más sutil, una puerta que permitiera a Ramiro abrirse sin sentirse atacado. Fue entonces cuando le propuso una idea, una que surgió de la inspiración divina que lo había transformado. «Comandante», comenzó Ricardo con una voz suave pero firme, encontrando a Ramiro en un pasillo solitario del hospital, con la mirada perdida y el rostro surcado por la angustia. «Hay alguien que quizás pueda ayudarla a su hija. No es un médico ni un curandero. Es una anciana del barrio del Cerro». Al oír el nombre del lugar, Ramiro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El Cerro. El lugar de su pecado, de su arrogancia. La ira inicial se encendió en sus ojos mezclada con el dolor. «¿Qué dices, Ricardo? ¿Qué clase de tonterías me estás diciendo? ¿Una curandera? Después de lo que hicimos allí, estás loco». Su voz era un gruñido bajo, cargado de vergüenza y resentimiento.
Ricardo no se inmutó. La fe le había dado una calma interior que trascendía las amenazas externas. Comandante, la gente la conoce como una mujer de profunda fe, con una sabiduría que va más allá de lo que entendemos. No te pido que creas en sus métodos, sino que agotes todas las posibilidades. ¿Acaso no harías cualquier cosa por tu hija? La pregunta golpeó a Ramiro con la fuerza de un rayo. Cualquier cosa. Esa era la verdad. Había gastado cada peso, cada esperanza en tratamientos fallidos. La medicina había llegado a su límite y él estaba al borde del abismo. La idea de volver a ese barrio, de pedir ayuda a la gente que había humillado, era una afrenta a su orgulloso espíritu. La humillación era un veneno que conocía bien, pero la idea de perder a su hija era una tortura aún mayor. La imagen de la pequeña, frágil y demacrada, luchando por cada aliento en la cama del hospital, se grabó en su mente. Ella era su debilidad, su único punto vulnerable. Y con eso, la resistencia de Ramiro comenzó a flaquear. No por convicción, sino por desesperación. El camino hacia el cerro fue largo, silencioso y pesado. Ricardo conducía su viejo vehículo, con Ramiro a su lado, hundido en sus pensamientos. El ambiente en el coche era denso, cargado con el peso de los recuerdos, la culpa y la desesperación. Cada calle que los acercaba al barrio parecía evocar los fantasmas de aquel operativo. Ramiro miraba por la ventana. El paisaje urbano se desdibujaba ante sus ojos empañados. El silencio era roto solo por el murmullo del motor y el palpitar agitado del corazón de Ramiro. Cada vez que pasaban junto a una iglesia pequeña, una capilla improvisada, o veían una cruz en la pared, un nuevo aguijón de culpa le perforaba el alma. Recordaba las caras de la gente, no solo asustadas, sino también desoladas por la profanación. ¿Cómo podría esa gente ayudarlo ahora, después de lo que él les había hecho? La vergüenza era un manto pesado que lo asfixiaba. Finalmente llegaron a una casa modesta, pintada de un azul descolorido, con un pequeño jardín lleno de plantas y flores silvestres. Ricardo tocó la puerta con una reverencia casi instintiva. La puerta se abrió lentamente y una anciana apareció en el umbral. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, testimonio de una vida larga y difícil, pero sus ojos, de un color castaño intenso, brillaban con una luz de bondad y sabiduría que parecía ver directamente en el alma. No había rastro de sorpresa en su mirada. Era como si los hubiera estado esperando. «Pasen, hijos», dijo con una voz serena y acogedora, sin un ápice de juicio. Su voz era dulce, pero llevaba el peso de una autoridad espiritual innegable. Ramiro se sintió desnudo bajo su escrutinio, su armadura de cinismo y arrogancia desvaneciéndose como humo. Se sentaron en sillas de madera en una pequeña sala, adornada con imágenes religiosas y un aroma a hierbas y flores secas. La anciana no les hizo preguntas sobre el motivo de su visita. Simplemente los miró y dijo: «Sé por qué vienen, comandante. Sé lo que han hecho y sé lo que tu corazón sufre ahora». Sus palabras no fueron una recriminación, sino una profunda comprensión. Comenzó a hablar, no de castigo o venganza, sino del poder del perdón y del arrepentimiento. Explicó cómo la fe no era una debilidad, sino la armadura más fuerte contra la desesperación, un faro que guiaba en la oscuridad. «La sanación, hijo mío», dijo la anciana, «no viene solo del cuerpo, sino del alma, y para que haya sanación completa, debe haber una confesión sincera, un corazón contrito y abierto al amor de Dios». Les habló de cómo la quema de las Biblias no solo había lastimado a la comunidad,
sino que había herido el corazón del mismo comandante, sembrando una semilla de amargura que ahora florecía en dolor. Ante las palabras de la anciana, la represa emocional de Ramiro finalmente se rompió. Las lágrimas, que había contenido por años, fluían libremente por su rostro enrojecido. Se derrumbó, arrodillándose en el suelo de tierra apisonada, con la cabeza entre las manos. Lloró amargamente, un torrente de dolor, arrepentimiento y vergüenza. «Perdóneme», sollozó, su voz apenas un susurro quebrado. «Perdóneme a mí, perdone a la gente, perdone a Dios por lo que hice. Mi orgullo, mi arrogancia, mi blasfemia. He quemado su palabra y ahora mi hija se consume. Soy un monstruo», confesó su dolor, su cinismo, su desprecio por todo lo sagrado, cada acto de crueldad que había creído justificado. Pidió perdón, no solo a la anciana y a la comunidad que había dañado, sino a Dios mismo, con una sinceridad y una humildad que nunca antes había sentido. En ese momento, en la humilde casa de la anciana, el comandante Ramiro, el hombre de hierro, se despojó de todas sus máscaras y se entregó a la posibilidad de la redención. Ricardo, de pie junto a él, observó conmovido cómo la gracia comenzaba a obrar en el corazón de un hombre que parecía perdido. La anciana, con una serenidad que contrastaba con la tormenta en el alma de Ramiro, no les dio más que una indicación sencilla, pero cargada de profundo significado. Debían regresar al hospital, les dijo, y allí, entre la frialdad de las máquinas y el olor a desinfectante, Ramiro debía orar por su hija. Pero no una oración mecánica, vacía de emoción, sino una plegaria nacida del arrepentimiento más sincero y de una fe inquebrantable, una fe que había resurgido de las cenizas de su orgullo y su cinismo. Sus ojos sabios se posaron en Ramiro, y una chispa de comprensión brilló entre ellos. No había juicio, solo una invitación, una puerta abierta hacia la redención. El camino de regreso al hospital fue diferente. Ramiro no era el mismo hombre que había llegado, arrastrando sus pies, cargado de vergüenza y desesperación. Ahora había una tenue luz en su mirada, una semilla de esperanza que Ricardo, a su lado, percibía con una profunda emoción. La atmósfera en el hospital era sombría, la misma que habían dejado. Los médicos, con rostros cansados y miradas de compasión impotente, habían comunicado a Ramiro que no había más que hacer, que solo quedaba esperar el desenlace inevitable. La habitación de su hija era un santuario de silencio y sufrimiento, un lugar donde la vida se aferraba a un hilo cada vez más delgado. Ramiro se acercó a la cama de su pequeña, su corazón destrozado aún, pero ahora unificado por una certeza que nunca antes había sentido. Se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas se unieron, no en un gesto de súplica vacía, sino en una conexión profunda con lo divino. Cerró los ojos y en ese instante de vulnerabilidad y entrega total sucedió. La luz, esa misma luz inefable que había envuelto a Ricardo en su apartamento, llenó la habitación. No era una luz física que iluminara el espacio, sino una presencia que lo inundó todo, una calidez amorosa que penetró hasta lo más profundo del ser de Ramiro. Allí, de pie junto a él, visible solo para él, en ese momento de gracia, estaba Jesús. Su figura no era la de una pintura o una estatua, sino una presencia real, tangible, inmensa en su amor y poder sanador. No hubo palabras audibles, no hubo un discurso elocuente, solo una profunda comprensión, una conexión directa de alma a alma. Ramiro sintió el perdón inundarlo, no como una absolución de sus pecados, sino como una ofrenda de gracia inmerecida, una esperanza que trascendía todo entendimiento.
Su culpa, su dolor, su cinismo se disolvieron en esa presencia, reemplazados por una paz que nunca creyó posible. Era un perdón que no anula las consecuencias, pero que libera el alma para enfrentarlas con una nueva fuerza. Y en ese instante sagrado, ante los ojos de un estupefacto Ramiro, el milagro comenzó a desplegarse. La pequeña, su hija, que hasta hacía un momento luchaba por cada aliento, de repente respiró con normalidad. Una respiración profunda, regular, que llenó el silencio de la habitación con el sonido más dulce que Ramiro jamás había escuchado. Su fiebre, que había quemado su pequeño cuerpo sin piedad, comenzó a bajar dramáticamente. El color regresó a sus mejillas pálidas, y sus pequeños labios, antes amoratados, recuperaron un tono rosado. Los monitores, que antes mostraban lecturas alarmantes, ahora indicaban una mejoría asombrosa, casi instantánea. Los médicos y enfermeras, que habían estado monitoreando la situación desde la distancia, se acercaron con incredulidad. No podían creer lo que veían. Los números, las gráficas, la apariencia de la niña. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Murmullos de asombro llenaron el pasillo, mezclándose con las lágrimas silenciosas de Ramiro, que se había derrumbado finalmente, no por dolor, sino por una abrumadora gratitud y una fe recién nacida. La sanación de su hija fue total, completa, en cuestión de horas. Los médicos intentaron encontrar explicaciones científicas, buscaron cualquier dato, cualquier cambio que pudiera justificar una recuperación tan milagrosa, pero no encontraron nada. Estaban perplejos, y sus rostros, antes llenos de resignación, ahora reflejaban una mezcla de asombro y quizás un destello de algo más, algo que escapaba a la lógica médica. El milagro era innegable, un evento que desafiaba toda razón, pero que se erigía como un testimonio viviente del poder de lo divino. Ramiro era un hombre nuevo. La experiencia lo había transformado hasta lo más profundo de su ser, más allá de la piel, hasta la médula de su existencia. El cinismo, que había sido su armadura y su prisión durante tanto tiempo, se había desvanecido como el humo. En su lugar, una fe inquebrantable floreció en su corazón, una fe que no se basaba en la lógica o la evidencia material, sino en la experiencia directa de lo trascendente. Su orgullo, esa barrera autoimpuesta que lo había separado de los demás, se había desmoronado, reemplazado por una humildad profunda, una conciencia de su propia pequeñez ante la magnitud del amor y la gracia que había recibido. Sus ojos, antes duros y desconfiados, ahora reflejaban una luz diferente, una paz que solo la fe verdadera puede otorgar. Ya no era el comandante Ramiro, el policía temido y respetado, sino un hombre renacido, con un propósito renovado, listo para compartir su testimonio y usar su segunda oportunidad para el bien. Su hija estaba bien, y él también había sido sanado de una manera mucho más profunda. La noticia de la sorprendente recuperación de la hija de Ramiro se extendió como un reguero de pólvora por el hospital. Los pasillos, que antes resonaban con el murmullo de la desesperación, ahora vibraban con el asombro y la incredulidad. Los médicos, a pesar de su escepticismo inherente y su formación basada en la evidencia, no podían ofrecer ninguna explicación científica coherente. Los registros médicos de la pequeña, antes críticos, ahora mostraban una curación completa, un salto de la muerte a la vida que desafiaba todas las leyes de la medicina. Sus rostros, una mezcla de perplejidad y un respeto a regañadientes, observaban a Ramiro, que se mantenía junto a la cama de su hija, con una mirada nueva,
una serenidad que contrastaba con la angustia que lo había consumido. Ramiro, sin rastro de la vergüenza o el cinismo que lo habían caracterizado, compartió su historia con cada persona que lo escuchó. No era un hombre dado a la elocuencia, pero sus palabras, cargadas de una sinceridad desarmante, resonaban con una fuerza inusitada. Habló de su arrepentimiento, de la arrogancia que lo llevó a ordenar la quema de las Biblias, del abismo de desesperación en que cayó cuando su hija enfermó, y finalmente, del milagro que su pequeña experimentó gracias a una fe que él mismo había profanado. Su voz, antes dura y autoritaria, ahora vibraba con una humildad que conmovía a quienes lo escuchaban. No buscaba compasión, sino compartir una verdad que había transformado su existencia. Junto a él, Ricardo observaba, su corazón desbordado de alegría y satisfacción. La semilla de fe que había plantado, a pesar de las adversidades, había florecido de la manera más inesperada y gloriosa. Ahora, unidos por un propósito más grande que cualquier deber policial, Ramiro y Ricardo comenzaron a transformar su escuadrón desde adentro. Ya no se trataba solo de aplicar la ley, sino de encarnar la justicia, la honestidad y el servicio genuino a la comunidad. Implementaron nuevas políticas de cero tolerancia a la corrupción, promovieron la empatía en los operativos y, lo más importante, infundieron un sentido de humanidad en cada acción. Las reuniones de la mañana, antes secas y centradas en la estrategia de combate al crimen, ahora incluían un recordatorio de la importancia de la integridad y el respeto a los ciudadanos. Aunque sutil, el cambio era palpable. La reacción entre sus compañeros fue variada. Algunos, los más arraigados en las viejas prácticas, se burlaban de Ramiro a sus espaldas, lo tildaban de iluminado o fanático. Otros, los que habían sido cómplices de la corrupción por miedo o por la fuerza de la costumbre, se resistían al cambio, temerosos de perder sus privilegios o expuestos a las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, un número creciente de agentes, los que aún albergaban un ideal de servicio, se sentían inspirados por la transformación de Ramiro y Ricardo. Comenzaron a cuestionar sus propias vidas, sus propias elecciones, y a vislumbrar la posibilidad de una forma de vida más digna. Una división se generó en la comisaría. Una brecha entre la vieja guardia y el nuevo liderazgo ético que emergía, pero la mayoría, aunque con vacilaciones, se inclinaba hacia la visión de un cuerpo policial renovado. Esta nueva actitud no pasó desapercibida para el capitán Vargas, el superior corrupto y sin escrúpulos. Vargas, que había prosperado en la oscuridad y la complicidad, se sintió profundamente molesto por la nueva dirección que Ramiro y Ricardo estaban impulsando. Sus operativos ilícitos, sus redes de extorsión y sus arreglos con el crimen organizado se veían directamente amenazados por la integridad que sus subordinados ahora exigían. Las mordidas disminuían, la información filtrada se cortaba, y los arrestos selectivos ya no eran tan fáciles de manipular. Vargas intentó silenciarlos y desacreditarlos. Comenzó a difundir rumores, a sembrar discordia entre los agentes, a inventar expedientes falsos y a utilizar su influencia para asignarles misiones imposibles, con la esperanza de que fallaran y su autoridad se viera socavada. Las amenazas, al principio veladas, se volvieron más explícitas, advirtiéndoles de las consecuencias de cojugar a los héroes. Pero Ramiro y Ricardo, ahora más fuertes que nunca, se mantuvieron firmes. Se apoyaban mutuamente. Su fe era su ancla y su compromiso con la justicia su brújula.
Sabían que estaban en el camino correcto, que cada acto de rectitud, por pequeño que fuera, era un paso hacia la redención y la verdadera justicia para su comunidad. Las amenazas de Vargas, aunque reales y peligrosas, no lograron doblegar su espíritu. Al contrario, las veían como una confirmación de que estaban tocando las estructuras de poder corruptas, lo que les daba aún más determinación. Habían visto un milagro, habían experienciado el perdón, y eso les otorgaba una invulnerabilidad que ningún miedo podía romper. Su amistad se profundizó, forjada en la adversidad, y un propósito compartido que trascendía sus uniformes. No solo luchaban contra el crimen en las calles, sino contra la podredumbre interna que corroía su propia institución. La batalla sería larga y ardua, pero esta vez no estaban solos. Contaban con una fuerza invisible, una guía divina que los impulsaba hacia adelante, hacia una purificación que la comunidad de Sinaloa necesitaba desesperadamente. Ramiro y Ricardo, ahora imbuidos de una convicción inquebrantable, no se limitaron a predicar con el ejemplo. Actuaron. Comenzaron a desmontar sistemáticamente las intrincadas redes de corrupción que habían corroído las entrañas de su propia fuerza. No fue una tarea sencilla. Cada paso que daban generaba resistencia, amenazas veladas y abiertas hostilidades por parte de aquellos que se beneficiaban del sistema. Sin embargo, su fe recién descubierta les otorgaba una fortaleza inquebrantable, una armadura espiritual que los protegía de cualquier intento de intimidación. Recopilaron pruebas, documentos incriminatorios, testimonios de agentes valientes que, inspirados por su arrojo, finalmente se atrevieron a hablar. Cada informe, cada declaración, se convertía en un clavo más en el ataúd del capitán Vargas y sus cómplices. La presión creció exponencialmente. Vargas, un hombre acostumbrado a operar en las sombras y a manipular a su antojo, se vio acorralado. Sus intentos de silenciar a Ramiro y Ricardo, de desacreditarlos públicamente, resultaron inútiles. La verdad, aunque dolorosa, empezaba a salir a la luz, iluminando los rincones más oscuros de la institución. Agentes que antes temían hablar, ahora encontraban voz. Algunos, incluso, confesaron haber sido forzados a participar en actividades ilícitas, aportando más peso a las acusaciones. La historia del milagro de la hija de Ramiro se había esparcido y para muchos era una señal, una prueba de que algo superior estaba interviniendo, dando fuerza a los justos. Finalmente, con pruebas irrefutables acumuladas meticulosamente, y el valiente testimonio de varios agentes que se unieron a la causa de la limpieza, el capitán Vargas fue arrestado. Su exposición pública fue un escándalo que sacudió los cimientos de la policía de Sinaloa y resonó en todo el país. La justicia, esa palabra tantas veces vacía y burlada en esos corredores de poder, prevaleció. Fue un triunfo agridulce, sí, porque la corrupción había dejado cicatrices profundas, pero fue un triunfo al fin y al cabo. Y una parte significativa de ese triunfo se debió a la valentía inquebrantable de Ramiro y Ricardo, dos hombres que en su momento más oscuro habían encontrado un camino hacia la redención. Pero su transformación no estaría completa sin un paso más, uno fundamental: la reconciliación con la comunidad que habían ofendido. Ramiro y Ricardo, ahora despojados de la arrogancia y la prepotencia de antaño, regresaron al barrio donde habían quemado las Biblias. Esta vez no llegaron en vehículos blindados ni con los rostros cubiertos por la indiferencia, sino con humildad, con los corazones abiertos y una profunda necesidad de enmendar el daño.
Se presentaron ante la gente del barrio, muchos de los cuales aún recordaban la brutalidad y la profanación. Ramiro, con voz temblorosa pero firme, pidió perdón públicamente por sus acciones pasadas, por el desprecio mostrado a su fe y a su dignidad. Habló de su arrepentimiento, del milagro de su hija, de su propia transformación, y se comprometió junto con Ricardo a servirles con honor, con justicia, con el respeto que siempre merecieron. La comunidad, sorprendida por la genuina contrición en sus ojos, por el cambio palpable en su espíritu, les extendió el perdón. No fue un perdón instantáneo ni fácil, pero fue un acto de gracia, un eco de la misma misericordia que Ramiro había recibido. Las miradas de miedo y desconfianza fueron reemplazadas por miradas de comprensión e incluso de esperanza. La fe de esa gente, que había permanecido inquebrantable a pesar de la adversidad, les permitió ver más allá de los uniformes y reconocer el alma arrepentida que ahora se presentaba ante ellos. Así, la historia de Ramiro y Ricardo se convirtió en un símbolo de redención y esperanza en Sinaloa. Se difundió de boca en boca, de corazón a corazón, inspirando a muchos a creer que el cambio es posible, incluso en los entornos más oscuros y corruptos. Demostró que no importa cuán lejos uno se haya desviado, cuán profunda haya sido la caída, la fe y el arrepentimiento pueden obrar milagros y transformar vidas de maneras que superan toda lógica. Ambos continuaron su trabajo, no solo como policías, sino como verdaderos agentes de cambio, llevando un mensaje de esperanza, integridad y transformación a donde quiera que iban. Sus vidas, una vez cínicas y desilusionadas, se convirtieron en un testimonio viviente del poder inmenso del perdón, de la redención y del amor incondicional que todo lo sana. El milagro de la niña enferma de Ramiro fue solo el catalizador para un milagro mucho mayor, el de la transformación de un hombre, y a través de él, el de la esperanza para una comunidad entera. Esta historia nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para la redención. Si te conmovió esta narrativa, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de fe y transformación. ¿Conoces alguna historia similar? Déjala en los comentarios.